Bien, yo querría hacer una exposición más bien de grandes trazos del sistema presidencialista uruguayo, con la idea de que es un caso de lo que yo he tratado de definir como presidencialismo de tipo pluralista, y ahora voy a decir cuáles son las características más nítidas de lo que sería la noción de presidencialismo pluralista, y que a partir de los años fines de los 80, principios de los 90, ha ido girando hacia alternativas de tipo mayoritarias en la conformación del presidencialismo. Y la idea central es que la etapa más clara de lo que podríamos ser caracterizado como un presidencialismo pluralista está asociada al largo reinado del bipartidismo, un bipartidismo muy balanceado en el caso uruguayo, desde la matriz histórica hasta, diríamos, los años 80, y que la aparición de fórmulas de tipo mayoritario, tanto a nivel del ejercicio político como de las reformas institucionales que se fueron procesando, aparecen cuando se produce una transformación muy importante del sistema de partidos, y el bipartidismo tradicional uruguayo pasa a ser un multipartidismo bipolar a partir del crecimiento importante, del desarrollo importante, sostenido de la izquierda, que finalmente llega al gobierno en el 2005 y repite ahora en el 2010. Ese es el centro de la exposición, y déjenme simplemente marcar esta idea. Entonces, presidencialismo pluralista por poner una fecha convencional, 1910-1990, con el sistema bipartidista tradicional, alternativas de tipo mayoritario desde los 90, con la transformación del sistema de partidos, el desarrollo de la tercería de izquierda y un pluripartidismo bipolar. ¿Cuáles son las características de las matrices históricas de este caso bastante raro de presidencialismo pluralista en América Latina? Primero, la idea de que, bueno, Uruguay ha sido tradicionalmente una democracia de partidos. Podríamos decir una partidocracia, pero partidocracia suele tener en general un sentido un poco peyorativo. En mi caso quiero marcar la idea de democracia de partidos, que me parece que tiene un sentido positivo y de valoración. Es la democracia de partidos, de las raras democracias de partidos en América Latina, la más antigua de América Latina, por cierto, y probablemente una de las más antiguas del mundo. La trayectoria original está dada por esta construcción de tipo poliárquico que se gesta, digamos, desde mediados del siglo XIX hasta esta fecha estratégica de 1910, que es la constitución del régimen electoral, y fundamentalmente marcada por la presencia de dos grandes conjuntos partidarios con una fuerte paridad de fuerzas, en donde ninguno puede con el otro, y finalmente terminan, de alguna manera, acordando una serie de reglas de competencia en el sentido que podríamos, digamos, ilustrar el caso de los análisis de Robert Dahl o de Barrington Moore acerca de la paridad de fuerzas y el balance de fuerzas como un esquema, digamos, de tipo poliárquico o de construcción de democracias. Es un sistema de partidos fuertemente competitivo. Luego hay, a partir, yo diría, de 1910, un poco desde antes, quizá, una fuerte institucionalización de esa matriz pluralista que voy a analizar aquí, y, de hecho, un formato de tipo consociativo, consortional, como diría Lickert, solo que en este caso no está referido a clivajes de tipo social, sino a clivajes político-partidarios en sentido estricto, lo cual es una variante con respecto a la construcción de Lickert. ¿Qué quiere decir institucionalización del pluralismo? Primero, en referencia al régimen electoral, una elección presidencial a pluralidad, un régimen de representación proporcional e integral y un sistema bastante curioso,
de doble voto simultáneo instaurado por esta ley de 1910. Precisamente sería el punto de conversión del sistema en que se pasa definitivamente de las armas a las urnas en la competencia de los dos grandes partidos, que tiene las características típicas de lo que se llama el doble voto simultáneo en la literatura de los regímenes electorales, que se vota al mismo tiempo por candidatos y por partidos. Es decir, se vota por partidos y dentro de los partidos por cientos candidatos en un juego en que hay pluralidad de candidatos en cada uno de los partidos con sectores fuertemente constituidos, de modo tal que, de hecho, lo que tenemos es que el día de la elección nacional tenemos una interna. Es decir, las internas de los partidos y la elección nacional entre partidos se juegan en el mismo acto, el mismo día y con el mismo voto, digamos, con el mismo tipo de voto, con un solo voto y en un solo acto. Y esto va a tener consecuencias sobre la estructuración de los partidos y sobre la forma de gobierno, como vamos a ver. El segundo elemento de la institucionalización del pluralismo es un sistema de coparticipación que se inicia con una coparticipación a nivel de distribución acordada de las regiones, es decir, las regiones dominadas efectivamente por los partidos son atribuidas a los jefes políticos que debía nombrar el presidente en un esquema muy centralizado en su momento, antes de que fueran electos, eran atribuidos en esos términos, en una proporción algo así como de 6-6, 6-8, más o menos una distribución regional relativamente balanceada, que daba a esos jefes políticos la capacidad de constituirse en contralores de recursos políticos y financieros y de constituirse, de hecho, en príncipes electores del Parlamento, de las representaciones parlamentarias. Luego, cuando la administración regional ya pasa a ser libremente competitiva y se mantiene un esquema de distribución regional balanceado, me parece que el punto central es lo que se llama coparticipación en sentido más estricto, es la idea de que tanto los cuerpos de contralor como muy particularmente todas las empresas y servicios públicos son dirigidas por directorios colegiados con representación de mayorías y minorías en términos acordados. Un régimen bastante parecido fue adoptado después en Austria con lo que se llama el Propors. Y la idea justamente es esta. Está bien definida la noción de Propors en el caso austríaco porque lo que hace es de alguna manera llevar la proporcionalidad más rústicamente, más negociadamente y no tan aritméticamente como en el Parlamento, pero la lleva hacia las instancias ejecutivas y fundamentalmente a toda la estructuración del Estado ampliado que se va haciendo importante en el caso uruguayo entre principios del siglo XX hasta, digamos, los años 60. Entonces, lo que se llama la idea del apportment, es decir, lo que podría ser la traslación de la proporcionalidad de los recintos parlamentarios hacia afuera de los recintos parlamentarios, es también un elemento fuerte. Y el tercer elemento importante es la idea de mayorías parlamentarias especiales para un buen lote de asuntos, para algunas leyes estratégicas y para una serie de designaciones estratégicas en los directorios, en los cuerpos de contralor, en la judicatura, en los cargos, en las jerarquías diplomáticas y en las jerarquías militares. Esta es una estructura que es pluralista desde el punto de vista institucional, en los términos que se podría distinguir, pero también hay una estructura pluralista en la medida de que el sistema de partidos anima una estructura de pluralismo bastante importante y hay un cierto cruce de check and balances que vienen de las instituciones, pero también de los poderes, de la distribución de los poderes partidarios. Y de hecho esta es, permítanme el paréntesis, la idea misma del pluralismo, del presidencialismo pluralista. El presidencialismo pluralista es un presidencialismo que en vez de concentrar los poderes y concentrarlos fundamentalmente en la figura de la cabeza ejecutiva, tiende a distribuir los poderes, es decir, responde más a una visión de suerte proporcional de la autoridad pública, de los recursos, fundamentalmente, diríamos, a nivel de la relación ejecutivo-legislativo, a nivel de la administración regional, a nivel de red de administración
pública, digamos, en sentido más amplio, y en un pluralismo institucional que es sancionado fuertemente por el pluralismo de partidos. Y esto nos va a dar lugar a lo que yo he llamado presidencialismo de compromiso. Cuando hoy Javier buscaba la palabra para los acuerdos parlamentarios que no se traducen en la constitución del gobierno, que no se traducen en la constitución del gabinete, los americanos tienen una experiencia longitudinaria en este sentido de acuerdos parlamentarios que solo se traducen en arreglos en el Congreso y no se traducen en la integración del gabinete, o no necesariamente se traducen en la integración del gabinete. De hecho, en México hemos tenido un periodo parecido. El presidencialismo de compromiso, entonces, es acuerdos de gobierno compartido, en cierto sentido, fundamentalmente a nivel legislativo, que no se traducen en la estructura en la conformación del gabinete y del gobierno como sí. Eso supone una competencia efectiva en el sentido de competencia interpartidaria efectiva y competencia intrapartidaria efectiva que, gracias a este mecanismo del doble voto simultáneo, que va de alguna manera a zanjar la competencia al interior de los partidos y entre los partidos, va a dar lugar a lo que, bueno, en Uruguay ha habido una larga discusión si eso era una suerte de pluripartidismo disfrazado o si era un verdadero bipartidismo, pero entonces fragmentario y con fuertes sectores. Y de hecho, lo que da en la práctica es un bipartidismo fragmentario con un partido dominante por muchos años, que es el Partido Colorado, que es un poco el partido del Estado, pero curiosamente con gobiernos que podrían ser considerados algo así como gobiernos de minoría o gobiernos de minoría sustentables, porque el sector del presidente es el sector mayor dentro del partido ganador, pero es un sector que anda en el orden del 30% de las bancas parlamentarias. Quiere decir que necesita siempre negociar con el otro sector de su propio partido y algunos productos, muchos productos de hecho, los negocia con otros sectores del partido de enfrente, del otro, de la pareja bipartidista, respondiendo a los juegos de competencia interna dentro del otro partido. Y lo que tenemos entonces es un patrón decisorio de juegos entre el Ejecutivo y el Legislativo que marca muy fuertemente esta idea de presidencialismo de compromiso, no como una pauta puntual, sino precisamente como un patrón, con acuerdos transversales entre el partido de gobierno y fundamentalmente el sector ganador del partido de gobierno, que puede ser una mayoría relativa o la minoría mayor, con otros sectores de los propios partidos tradicionales y en algunos casos con sectores o con los partidos, digamos, acompañantes, compañeros de ruta del partido mayoritario, podría ser la izquierda socialista, la izquierda comunista o los cristianos. Este es sustancialmente el esquema. Va a haber un cambio fuerte, político primero, institucional después, en la nueva etapa democrática, a partir del 85 y hasta el día de hoy. ¿En qué consiste este cambio? La primera gran dato es que cambia sustancialmente, hay un realineamiento duradero del sistema de partidos, la izquierda se desarrolla de manera consistente, sobre todo a partir del regreso a la democracia en 1984, y de hecho pasamos del dominio del bipartidismo tradicional a este multipartidismo o pluripartidismo bipolar. Aquí les marqué algunos datos significativos. El Partido Colorado y el Partido Nacional, que durante todo el siglo XX se guardaron prácticamente por encima del 90% de los votos, los otros partidos en conjunto, no, en el mejor de los casos, en alguna elección muy rara llegaron a arañar el 10%. En el 71, cuando aparece el Frente Amplio, que congrega a toda la izquierda, el Partido Nacional y el Partido Colorado en conjunto guardaban el 80% de los votos. En el 2004, después de las 3 o 4 elecciones del nuevo periodo democrático, la relación se invierte y los dos partidos tradicionales alcanzan el 46% y el Frente Amplio llega al 52%, llega al gobierno y repite la fórmula para 2009. ¿Qué cambios políticos e institucionales
trae este realineamiento del sistema de partidos. En primer lugar, una renovación de experiencias de presidencialismo de coalición, que habían existido en el Uruguay de los años 30 y de los años 40, pero empiezan a tener esta idea que citaba Octavio, efectivamente, la idea de coaliciones a la europea. Es decir, coaliciones a la europea era nada más que una coquetería electoral del presidente Lacalle, pero es decir, para aludir a algo que se sabía de qué estaba hablando, es decir, que decía coaliciones a la europea, suponían efectivamente una construcción coalicional consistente. Empiezan en el 90 de manera más débil, se fortalecen y se consolidan muy fuertemente en la segunda presidencia de Sanguinetti en 1995 y tienen un tercer episodio en 1999-2000 hasta el 2004-2005, el triunfo del Frente Amplio y la alternancia de la izquierda. Entonces, es un presidencialismo de coalición, son coaliciones, insisto, bastante fuertes, que se configuran en un esquema variado en los términos que Octavio ha relatado, es decir, con este doble componente de cuántos ministros son hombres del presidente, hombres y mujeres del presidente, y cuántos ministros son, de alguna manera, de correspondencia coalicional. Y me parece que la diferencia importante es que sobre todo a partir de los 90 y de 1995, los ministros sí comprometen a sus partidos y sí tienen un grado de seguimiento parlamentario considerable. No terrible, pero razonablemente importante. De todas maneras, eso va a dar lugar a prácticas de negociación intracoalicional y extracoalicional muy fuertes, porque este periodo de los 90 al 2000, digo bien, es el periodo de las grandes reformas estructurales, es el periodo de los procesos de reforma pro mercado, de los procesos de liberalización, y buena parte de estos asuntos dan lugar a tironeos y conflictos al interior de la estructura coalicional que más o menos sostienen los gobiernos, en la que el gobierno sobre todo en el periodo de los 90 y luego menos en el periodo de 95, tuvo dificultades y fracasos, digamos, estrepitosos en sus iniciativas de liberalización y de reforma, particularmente en aquellas iniciativas que atacaban a la caja sagrada de herramientas de los políticos uruguayos, que era el Estado. Es decir, las iniciativas de privatización con un Estado con esta estructura de coparticipación a nivel de los recursos estatales, era realmente un freno que venía, por supuesto, de la izquierda desde el punto de vista ideológico, pero venía de muy adentro de los partidos tradicionales. Para ponerles un ejemplo, la iniciativa es interesante, nosotros hicimos un seguimiento de ciertas leyes estratégicas, de los trámites legislativos y de la vida política de ciertas leyes estratégicas en las tres presidencias en que hubo coaliciones. Y cuando vemos, por ejemplo, el itinerario de la ley de empresas públicas, que era la ley que estaba patrocinando de alguna manera, abriendo el juego de la privatización y cuyo destino principal era la Telefónica Nacional, pero había otras, encuentra un trabajosísimo diligenciamiento parlamentario que le modifica muchos elementos, condiciona enormemente el proceso ejecutivo de privatización. Luego se encuentra con que parte de los socios se van a volcar a una acción de referéndum en que, por supuesto, se alinean la izquierda y los sindicatos, pero también sectores de los propios partidos tradicionales, y la ley es derogada en referéndum 72-28, es decir, por paliza terrible, y eso cuando la izquierda tenía más o menos una intención de voto del orden del 30%, no llegaba al 30%. Quiere decir que ahí se alinearon muchos sectores de los partidos tradicionales que sentían que sus recursos de poder estaban siendo lesionados por las privatizaciones, estaban poniéndose en riesgo por las privatizaciones. El segundo elemento importante es el fin de la coparticipación clásica. La coparticipación clásica, en la forma como se gestó
era una participación de mayorías y minorías, sobre todo en estos aparatos de la gestión pública, pero sin acuerdos políticos. Es decir, la minoría entraba a esos puestos, digamos, entre comillas, por derecho propio, sin tener que tener ningún grado de consensualidad ni de acuerdo político con el gobierno. Esto se acaba a partir del 90 y, de hecho, la coparticipación clásica va a ser sustituida por una coparticipación de tipo coalicional, que en realidad no es una coparticipación, es una distribución de cargos al interior de la coalición. Y el último punto es la reforma constitucional del 96, que va a cambiar fuertemente el régimen electoral y otros detalles de la estructura institucional uruguaya y en la que voy a referirme ahora. El primer punto, y más importante, es que pasamos de la elección presidencial a pluralidad y con doble voto simultáneo por una elección presidencial mayoritaria en 2 vueltas con balotaje puro, 50%, y precedidas de primarias obligatorias y simultáneas en todos los partidos. Primarias que son controladas por la Corte Electoral, que son realizadas y organizadas por la Corte Electoral. O sea, en realidad es una especie de primera elección del ciclo que podría ser luego la instancia nacional en un turno o en 2 turnos. Y con esto, la derogación del doble voto simultáneo, que de alguna manera esta reforma constitucional es una reforma de tipo defensivo, en la que los 2 partidos tradicionales buscan cambiar la Constitución ante la emergencia y el desarrollo sostenido de la izquierda que le venía pisando los talones, y cuando la elección de 1994 da un resultado prácticamente en tercios. El Partido Colorado gana con el 32, el Partido Nacional saca el 31 y la izquierda el 30, y entonces hay una coalición fuerte de gobierno, pero al mismo tiempo hay una coalición fuerte de reforma, y los partidos tradicionales venden las joyas de la corona. Ya no la Telefónica y las empresas públicas, que en el Uruguay quedaron en manos del Estado, pero sí el doble voto simultáneo y una serie de estructuras de la elección que eran realmente muy claves en la estructuración de los partidos, de sus carreras políticas y de sus recursos políticos. Tercer elemento fuerte de la reforma constitucional del 96 es el refuerzo de la presidencia. Esta es una tendencia universal en el sentido que lo hemos visto. Prácticamente la idea de la conversión de los ejecutivos en poder gubernamental en sentido amplio es algo que viene de los años 30 en los sistemas presidenciales y en los sistemas parlamentarios. Ha ido increyendo y aquí efectivamente se da una vuelta de tuerca más. No hay en el Uruguay decretos de urgencia, no hay, salvo situaciones de estado de sitio, digamos, no hay decretos de emergencia en el sentido que los hay en Brasil, en Argentina o en el caso español, como se nos planteó. Es decir, está absolutamente restringido, no existe. Y, sin embargo, sí hay un refuerzo del poder de veto, hay un refuerzo, hay una dificultad para el levantamiento de los vetos presidenciales y hay un refuerzo de una serie de resortes de iniciativa privativa, de dificultades para modificar las iniciativas del Ejecutivo a nivel parlamentario, de limitaciones de la proactividad, digamos, o de la reactividad parlamentaria. Y esta idea que les terminaba de un refuerzo, un cambio de la coparticipación clásica al reparto coalicional. Esto ocurre así en todo el tramo de los 90, con esta experiencia de coaliciones en las que el Partido Colorado y el Partido Nacional se suman fuerzas, y esto termina con una alternancia de la izquierda en la elección del 2004, que gana en primera vuelta pasando apenas la raya del 50% requerido en la primera vuelta, y va a dar lugar a un estreno que tiene las características que me gustaría señalarles y con lo cual de alguna manera quiero cerrar esta pincelada sobre el régimen presidencial uruguayo. En primer lugar,
un gobierno de tipo socialdemocrático, definido fundamentalmente por su matriz política, es decir, en el sentido de que es un gobierno de una izquierda institucional en el sentido de que es un partido de izquierda muy institucionalizado, fuertemente institucionalizado, que gobierna en un sistema de partidos que es fuertemente institucionalizado y que ha pasado la prueba de fuego de la institucionalización. Es decir, transitó por su propia transformación, por su propio cambio sin romperse. Se cambió enormemente, se cambió de manera muy sustancial sin destrozarse, cosa que es realmente la prueba de fuego de la institucionalización y que mantiene un sistema plural y de competencia efectiva muy fuerte. Entonces, lo que vamos a tener, de hecho, es esta idea de un perfil de tipo socialdemocrático, muy ajeno a otras fórmulas de gobierno, de izquierda en la etapa que se abre en el 2000 en América Latina, con, insisto, un sistema de partidos que mantiene su pluralidad y su institucionalización, si bien va a subir su volatilidad, obviamente por el triunfo del Frente Amplio en el 2004, y con un gobierno mayoritario, pero con un esquema de competencia efectiva que se mantiene. Entonces, el debut del Frente Amplio en el periodo 2005-2010 nos habla de algo así como varias nociones que podrían ser consideradas algo así como contraintuitivas. Es decir, un presidencialismo mayoritario que es un presidencialismo de un solo partido, que tiene visos excluyentes y exclusivos, es decir, toda la dinámica de gobierno está centrada en el partido de izquierda, con exclusión fuerte de los partidos tradicionales, de la misma manera que los partidos tradicionales habían excluido fuertemente de compromisos parlamentarios al Frente Amplio. Es un gobierno de gabinete en régimen presidencial. ¿Qué quiere decir un gobierno de gabinete en régimen presidencial? Es un gobierno en el que el presidente, que tiene un liderazgo muy fuerte a nivel de su partido, gobierna con un partido que fue en su momento fundacional un partido de coalición y que ha dejado de ser un partido de coalición y es un partido unificado, pero tiene trazos de coalición. Es decir, de alguna manera se le ve el modelo genético, se le ven los vestigios del modelo genético y es un partido fuertemente fragmentado con sectores importantes y jefaturas intermedias importantes. ¿Qué hace el nuevo presidente de izquierda que se estrena? Establece un gobierno de gabinete con un componente de 4 o 5 hombres y mujeres del presidente muy estratégicos, pero con todos los jefes del Frente Amplio metidos en el gabinete. Es decir, de hecho, consigue que el gabinete sea el centro de gravedad de la dinámica política, el lugar de resolución de los conflictos intrapartidarios, el centro de procesos decisorios y que eso se transmita a una disciplina partidaria, a una disciplina parlamentaria casi perfecta. Los partidos uruguayos son en general de los más disciplinados de América Latina, en todas las tablas que uno puede recurrir. El Frente Amplio es el más disciplinado de los uruguayos, es decir, tiene una disciplina casi rabiosa. Y ahora vamos a ver cómo esa disciplina rabiosa funciona, es decir, funciona a partir de fuertes capacidades de transformación de las iniciativas del presidente. Entonces tenemos esta idea de gobierno de gabinete en un régimen presidencial, lo cual parece un exotismo, no para Diego, por cierto, pero sí para lo que es usual en el régimen. Quizá algunas de las experiencias más coalicionales del Brasil podían arrimarse a eso, pero habría que ver más de cerca la dinámica interna del proceso de gobierno brasilero, con esta idea de un partido de coalición, o sea que no es una coalición de partidos, no es una coalición de gobiernos, pero el partido tiene ciertos vestigios que hablan de una sectorialidad importante, cosa que va a ser planteada en forma bastante distinta en el nuevo gobierno que se estrenó ahora en el 2010. Y vamos a tener un reformismo moderado, pero muy efectivo, donde prácticamente uno podría decir que el gobierno uruguayo, en comparación con gobiernos de la misma categoría como el de Brasil y el de Chile,
en el contexto de las izquierdas latinoamericanas, tiene un potencial socialdemocrático y un estatuto un coeficiente de poder y una masa de recursos políticos bastante mayor que el ejercicio de gobierno de Chile en el gobierno de Lagos y en el gobierno de Bachelet y los ejercicios de gobierno de Lula en sus dos presidencias. Y por ahí la dejo. Creo que es suficiente como para dar una pintura de este siglo XX y la entrada del siglo XXI en el caso uruguayo.